Well, I lost my job during COVID. Stay out of harm's way. I stay on the streets. I sleep in the park benches, bus stops. I walk. En el corazón de Estados Unidos, Ottumwa se levantó sobre rieles de acero y el sudor de su gente. Luke, Yes, you're homeless. yes. I've been homeless a little over 7.5 months. I'm also a Vietnam combat vet, awaiting the process on the approval of my Section 8. I've been out here. I had an apartment, and I recently lost that apartment because I went through major surgery. Pero hoy, hombres como John, un veterano de 60 años que alguna vez trabajó en esas vías, duermen en carpas a la orilla del río. No se trata solo de un hombre, es la imagen de una crisis creciente que se ha instalado silenciosamente en nuestro pueblo, mientras la mayoría de nosotros apenas lo nota. Ottumwa siempre fue el tipo de ciudad que se unía cuando los tiempos se volvían difíciles. Pero si eso aún es cierto, ¿por qué cada vez más vecinos se nos escapan entre las grietas? ¿Cómo llegó una ciudad como Ottumwa, Iowa, honesta, trabajadora y con tanta historia, al centro de una crisis que muchos todavía prefieren no mencionar? No aparece en los noticieros de la tarde, tampoco surge en las charlas cotidianas. Pero ahora en 2025, el documental nos muestra que el nivel de personas sin hogar en Ottumwa ha alcanzado un punto imposible de seguir ignorando. Según el conteo más reciente, 779 personas en la región ya no tienen un techo. Es la cifra más alta en años. Y el número no solo aumenta, viene creciendo de forma constante año tras año. Detrás de cada cifra hay una vida, un padre, una hija, alguien que alguna vez tuvo estabilidad y que al perder el rumbo no logró recuperarse. Lo más duro de aceptar es que más de 100 de estas personas carecen de cualquier refugio. No hablamos de quienes se mudan temporalmente con familiares o viven en un coche. Hablamos de quienes están completamente expuestos al calor, al frío, al viento, a la oscuridad. Durmiendo en parques detrás de edificios bajo los puentes. En una ciudad como Ottumwa eso jamás debería ser aceptable. Nowadays, inflation's gone sky high, rent's sky high, food is sky high, and there's no end in sight. Todavía más inquietante es el aumento silencioso de la indigencia en adultos mayores. En solo el último año, cada vez más ancianos, personas que trabajaron duro toda su vida, han terminado en la calle. Gente que debería descansar, no preocuparse por dónde pasará la noche. Y esto no es un fracaso individual, es un fracaso colectivo. No se trata de un problema exclusivo de las grandes ciudades. Está aquí mismo en nuestro propio patio trasero. Entonces debemos preguntarnos, ¿cuándo aceptamos esto como algo normal y qué hará falta para que nos importe lo suficiente como para cambiarlo? Miremos más de cerca a quienes están quedando atrás, porque una vez que vemos sus rostros, ya no podemos apartar la vista. Un paseo por ciertas zonas de Ottumwa, especialmente cerca del centro, a lo largo de Wabash Street o detrás de la estación de autobuses, revela señales de un cambio más profundo. No es algo ruidoso ni caótico, son personas en silencio cargando bolsas sentadas en escalones de cemento o esperando el camión de comida que aparece cerca de Church Street al mediodía. Algo que muchos de nosotros nunca vimos crecer en este lugar.
La realidad de la falta de vivienda en Otumba ya no responde a los viejos estereotipos. No es solo el hombre con un cartel de cartón en la esquina. Hoy es también la mujer que hace cola detrás de ti en el fairway y que duerme en su coche junto a su hija adolescente. Es el anciano en la lavandería doblando ropa donada él mismo que trabajó turnos nocturnos en la planta de John Deere. A simple vista, quizá no lo notarías, pero están ahí. Y los rostros están cambiando. Uno de los giros más visibles este año es el aumento de personas que lidian con problemas de salud mental mientras viven sin techo. Según Homeward, Iowa, cerca de 200 individuos en la región de Polk y Wapello reconocen enfrentar una condición de salud mental mientras permanecen sin vivienda estable. No son estadísticas frías, son vidas que intentan mantenerse en pie mientras duermen en autos abandonados o sobreviven saltando de sofá en entornos inseguros. Otro grupo que crece aunque en silencio son los veteranos. Sí ha habido ciertos avances y hoy menos de ellos duermen en la calle que hace un año, pero muchos continúan en un limbo, alojados en refugios temporales o en carpas improvisadas detrás de edificios viejos cerca de Vine Street. Algunos sirvieron en el extranjero, ahora combaten otra guerra distinta en su propio país. Lo que resulta más evidente es que la crisis de vivienda en Otumba ya no afecta únicamente a otros, alcanza a familias enteras, a personas mayores y a jóvenes que salen del sistema de acogida. Algunos mantienen trabajos de medio tiempo pero no logran pagar un alquiler, otros están a una orden de desalojo de unirse a ellos. Esto no ocurre en una esquina lejana, está sucediendo a pocas cuadras del ayuntamiento. La verdadera pregunta es, ¿qué tan cerca tiene que llegar esta realidad antes de que la tratemos como la crisis que realmente es? El documental nos lleva ahora a examinar por qué la situación empeora, porque hasta que no ataquemos las raíces, solo estaremos viendo cómo el fuego se propaga. A la gente le gustan las respuestas fáciles. Son las drogas, la pereza, las malas decisiones. Basta pasar un día conversando con quienes viven en refugios o en la calle para ver cómo esos mitos se derrumban. Lo que aparece en cambio son vidas complejas, sacudidas por despidos, aumentos de alquiler, deudas médicas, relaciones abusivas o simplemente un golpe de mala suerte. La causa principal de la falta de vivienda en Otumba ya no está en debate, es la escasez de vivienda verdaderamente asequible. No se trata de pisos un poco más baratos que la media, sino de viviendas accesibles para quienes ganan menos del 30% del ingreso medio del área. Y la realidad es que no hay suficientes. Angie Arthur, directora de Homeward, lo resumió con claridad. El mayor desafío ahora mismo es la disponibilidad de viviendas. Aunque algunas personas cuenten con vales de vivienda, como los del programa Sección 8, siguen atascadas. La Autoridad de Vivienda de Otumba no emite nuevos vales y tampoco dispone de plazas de emergencia. Así muchas familias permanecen en listas de espera que en la práctica son solo una pausa interminable. Esperar, sin salida. Y la situación está a punto de empeorar. Los programas federales de asistencia al alquiler creados durante la pandemia de COVID tienen previsto expirar en septiembre de 2025. Cuando desaparezcan, los defensores advierten que habrá un nuevo repunte de desalojos y de personas en la calle. Si ya estamos desbordados, ¿qué pasará en otoño? A todo esto se suma la inflación. Desde la gasolina hasta los alimentos o los servicios básicos todo sube. Si ya ibas retrasado, caes aún más.
Y si estabas bien, basta un salario perdido, una factura médica o una avería del coche para que todo se derrumbe. Por eso la pregunta es inevitable: ¿cómo detener una inundación sin antes construir la presa? La siguiente parte de este documental examina cómo Ottumwa está respondiendo o no a esta marea creciente. Ottumwa no se ha quedado de brazos cruzados. Las autoridades locales son conscientes de que las cifras aumentan y la presión de vecinos y organizaciones ha obligado a actuar. En respuesta, la ciudad ha dado algunos pasos concretos. El más visible ha sido convertir un antiguo refugio de crisis familiar en 9 apartamentos temporales para familias sin hogar. No es un proyecto masivo, pero para 9 hogares significa la diferencia entre dormir en un parque o cerrar una puerta por la noche. Esta decisión llegó tras la creciente preocupación por los campamentos que aparecían cerca de Turkey Island y otros espacios públicos. Los residentes estaban divididos, algunos pedían intervención policial, mientras que otros reclamaban vivienda en lugar de esposas. Finalmente, el Consejo Municipal optó por un punto intermedio: habilitar más espacios de refugio y al mismo tiempo impulsar soluciones de mayor alcance. A nivel regional, organizaciones como Homeward Iowa han asumido un papel clave. Realizan el recuento anual Point in Time y gestionan la solicitud de subvenciones federales, unos $7 millones al año en todo Iowa Central. En mayo de 2025 publicaron un plan de acción a 5 años titulado The Blueprint to Address Homelessness. El documento incluye 40 metas concretas: ampliar viviendas de apoyo, financiar tratamientos de salud mental, formar trabajadores de campo y coordinar la prevención de desalojos. Sobre el papel es exhaustivo, pero en la práctica los avances son lentos, los fondos no crecen al mismo ritmo que la demanda. Los refugios están casi siempre llenos, los proveedores de servicios trabajan al límite, y cuando alguien finalmente está listo para mudarse después de semanas o meses, en un albergue muchas veces no hay viviendas disponibles. Los vales existen, pero las autoridades locales no están emitiendo nuevos. Las listas de espera están cerradas y numerosos arrendadores rechazan a inquilinos con subsidios. Incluso cuando hay camas libres, algunos prefieren no utilizarlas, no porque quieran dormir afuera, sino porque han vivido experiencias negativas, refugios hacinados, toques de queda estrictos o ambientes poco seguros. Sin apoyos sensibles al trauma o modelos más flexibles, las personas terminan quedando fuera del sistema. Por eso, algunos defensores sostienen que la ciudad sigue demasiado enfocada en soluciones a corto plazo, centros de emergencia, comedores, respuestas policiales, en lugar de construir mecanismos que permitan salir de la falta de vivienda de manera definitiva. El blueprint es un comienzo, pero sin una inversión real, corre el riesgo de convertirse en otro documento olvidado en un estante. Entonces, ¿hacia dónde se dirige Ottumwa? Los planes existen, la necesidad es evidente. La cuestión es si la ciudad y quienes viven en ella están dispuestos a invertir no solo en programas, sino en resultados a largo plazo. Y en un lugar donde cada dólar cuenta, surge la gran pregunta: ¿de dónde saldrá ese dinero? En la próxima parte veremos de cerca las decisiones políticas y las consecuencias de hacer demasiado poco demasiado tarde. A comienzos de este año apareció en el Senado de Iowa un proyecto de ley que generó gran controversia, el Senate File 1195, también conocido como SSB 1195. La propuesta buscaba prohibir que las personas acamparan en espacios públicos, parques, aceras o plazas, siempre que existieran albergues gestionados por el condado disponibles en las cercanías.
En palabras simples, establecía que si alguien se encontraba sin hogar y rechazaba esa ayuda, podía enfrentarse a multas e incluso a la cárcel. Quienes defendían la medida la presentaban como un intento de proteger los espacios comunes y al mismo tiempo incentivar el uso de los servicios existentes. La veían como una herramienta para sacar a la gente de las calles y llevarla a un sistema que en teoría podría brindar apoyo. Pero los críticos interpretaron algo muy distinto. Para ellos era un esfuerzo apenas disfrazado de criminalizar la pobreza, castigando a quienes ya no tenían nada. Hubo amenazas de demandas, la indignación pública creció y finalmente la iniciativa se estancó sin llegar a ser aprobada por el Senado completo. El debate, sin embargo, dejó en evidencia una fractura mucho más profunda, la manera en que concebimos la situación de las personas sin techo. ¿Son un problema de orden público en Des Moines y en ciudades como Ottumwa o son en realidad vecinos en crisis que necesitan apoyo? Hasta ahora, Ottumwa no ha seguido la senda de la criminalización. La policía local responde a quejas y en ocasiones desmantela campamentos en parques o a orillas del río Des Moines, pero no existe una ordenanza que persiga a las personas únicamente por estar allí. Dicho esto, la ciudad tampoco ha encabezado soluciones innovadoras. No se han financiado viviendas modulares ni aldeas de refugios pequeños. Tampoco se ha invertido de forma significativa en equipos de salud mental que salgan a las calles. La mayoría de los esfuerzos siguen siendo reactivos, comedores, refugios de emergencia, asistencia puntual. Y el resultado es predecible. Los campamentos regresan, las personas se mueven de un lugar a otro, los trabajadores comunitarios intentan ayudar, pero son muy pocos y sin viviendas accesibles, poco pueden ofrecer. Lo que queda claro es lo siguiente: no hacer nada también es una decisión. Negarse a invertir en vivienda significa más gente durmiendo a la intemperie. No ampliar la atención en salud mental implica más personas atrapadas en un ciclo de crisis. Y no cambiar el rumbo asegura que las cifras continúen creciendo. Otras comunidades han optado por caminos distintos. Cedar Rapids lanzó una unidad móvil de alcance que combina trabajadores sociales con consejeros de salud mental. Sioux City inauguró un centro de vivienda transicional con módulos prefabricados. Incluso pueblos pequeños han implementado programas de estacionamiento seguro en iglesias donde quienes viven en automóviles al menos cuentan con un lugar protegido para pasar la noche. La gran pregunta es: ¿qué detiene a Ottumwa? A medida que más familias se acercan al límite y más adultos mayores se quedan sin opciones, la ciudad enfrenta una disyuntiva real. ¿Seguiremos ocultando el problema bajo la alfombra o lo enfrentaremos con la urgencia que merece? Porque si esperamos demasiado, el daño no será solo para ellos, será para todos nosotros. Al acercarse el otoño de 2025, crece en silencio una ansiedad palpable en localidades como Ottumwa. Será entonces cuando expire la última fase de la asistencia federal para el alquiler implementada durante la pandemia. Para muchos hogares que ya sobreviven con recursos mínimos, ese momento podría ser el punto de quiebre. Sin ese respaldo, se prevé un aumento de desalojos y con ellos el riesgo de que aún más familias caigan en la falta de vivienda. No se trata solo de un asunto financiero, también es una cuestión de tiempo. El reloj corre no solo para que los programas locales logren adaptarse, sino también para que los residentes más vulnerables encuentren estabilidad. Un grupo especialmente en riesgo son los adultos mayores. En el último año, la falta de vivienda entre personas mayores en la región de Ottumwa se ha duplicado silenciosamente. Son hombres y mujeres que jamás imaginaron depender de bancos de alimentos o dormir en sus coches tras la jubilación. Ya no es un problema marginal, es una señal de alerta que afecta a toda la comunidad. Aún así, no todo es sombrío.
hay algunos indicios positivos que merecen apoyo. La ciudad ha abierto camas adicionales en albergues temporales y organizaciones como Homeward Iowa avanzan con su plan quinquenal. La falta de vivienda entre veteranos muestra una leve mejora gracias en gran parte a programas federales y a la coordinación local. Pero estos avances siguen siendo modestos dentro de un sistema que exige mucho más. Si Ottumwa quiere cambiar el rumbo, no bastará con buena voluntad ni con energía voluntaria. Hoy se necesita un nivel de coordinación más profundo entre el sector público y privado, iglesias, ONGs y empresarios. Existen modelos ya comprobados como Evergreen Home, que combina vivienda estable con recuperación de adicciones. También hay refugios especializados para jóvenes ensayados en otros países que podrían replicarse aquí. Pero los ladrillos y las camas no lo resuelven todo. El acceso a salud mental y apoyo en la recuperación son igual de esenciales. Un techo sin tratamiento o tratamiento sin estabilidad deja a las personas atrapadas en un ciclo imposible de romper en soledad. La compasión debe caminar de la mano con la construcción. La gran pregunta es, ¿podrá una ciudad como Ottumwa, modesta en tamaño pero rica en potencial, reaccionar lo suficientemente rápido para evitar que la crisis se agrave? Porque la ventana de oportunidad se estrecha y lo que ocurra a continuación dependerá de las decisiones que estemos dispuestos a tomar hoy. Siempre crecí creyendo que los pueblos pequeños tienen un corazón inmenso. Ottumwa no es una metrópoli empobrecida, sino un lugar de vecinos solidarios, ferias parroquiales y orgullo comunitario. Por eso, al enterarme de que casi 800 personas allí viven sin un techo estable, sentí una mezcla de incredulidad y tristeza. Son los mismos que cortaban nuestro césped, mantenían activas nuestras fábricas, criaban a nuestros hijos y a veces simplemente tuvieron mala suerte. Lo que me atormenta es esa línea invisible que creemos nos separa de ellos hasta que de pronto una emergencia médica, un empleo perdido o una relación rota borra esa frontera. Me impacta la distancia entre las cifras y los nombres que representan. Hablamos de documental de forma abstracta, pero detrás de cada número hay una historia, una abuela que vendió su anillo de bodas para pagar la luz, un adolescente que nunca pudo acabar la secundaria, un veterano marcado por los recuerdos de la guerra. Como alguien que cree en las segundas oportunidades, me duele pensar en las ocasiones desperdiciadas. Porque los planes, los refugios y los programas son solo mapas sin conductores, a menos que nos comprometamos como defensores, donantes, voluntarios y vecinos. Y me pregunto, ¿qué ocurriría si esta ciudad tratara a cada uno de esos 779 con el mismo cuidado que damos a los nuestros? Esa es la verdadera tarea que debemos aceptar. Conclusión. La falta de vivienda en Ottumwa no es solo una estadística, es un desafío moral y cívico para cada localidad estadounidense. Hemos visto cómo crecen las poblaciones vulnerables, los planes en marcha y las brechas que dejan a personas atrás. Pero también hemos identificado semillas de esperanza, albergues, convertidos el plan quinquenal y la disminución en la falta de vivienda de veteranos. Para enfrentar de verdad este reto, Ottumwa y cualquier comunidad que siga de cerca el documental debe ir más allá de los proyectos sobre papel. Es urgente actuar con compasión y determinación, recordando que nuestros pueblos son más fuertes cuando nadie queda relegado a los márgenes. La incógnita persiste. Daremos el paso antes de que sea demasiado tarde.